encuentran con nosotros vía Skype para hablar sobre este tema las activistas Adriana Patlán y Wendy Figueroa. Buenas noches. Buenas noches. Se encuentran ahí Wendy, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros y quiero ahondar en un punto que me parece más que sucedió, me gustaría hablar de cómo ven ustedes la evolución, hacia dónde se dirige el movimiento feminista, hacia dónde, qué estaríamos esperando a partir de esto que vimos como la última expresión, esta toma de las comisiones de derechos humanos. ¿Qué estaremos viendo en el corto plazo, en el mediano plazo, con qué objetivos, hacia dónde va? Bueno, muchas gracias por el espacio, un placer compartir y me parece importante enfatizar que el movimiento feminista, los movimientos feministas son los movimientos más genuinos que han estado históricamente a favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que es una muestra de resistencia, de persistencia e insistencia ante un sistema patriarcal, machista. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, vamos justamente hacia donde iniciamos, que es seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo el derecho más vital que tenemos todas las mujeres en todas nuestras diversidades, que es precisamente el derecho a una vida libre de violencia. Me parece que mientras el Estado mexicano, y cuando hablo del Estado mexicano, hablo de todas las instancias que lo conforman en las 32 entidades federativas, realmente no garanticen la justicia, la integridad, la dignidad, la reparación del daño de todas las víctimas que han quedado en la impunidad, estas manifestaciones, que son legítimas además, van a seguirse presentando. Se han tomado no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también facultades, y se seguirán tomando espacios donde tendrían que ser garantes para asegurar que las mujeres tengamos una vida libre de violencia en todos los espacios públicos y privados. Mientras esto no exista, me parece que el movimiento va a seguir haciendo presencia hasta que no solamente se nos escuche, sino que se pase de los discursos a los hechos con acciones puntuales y garantes. Ana, ¿cómo recibes tú lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Quiero andar en ese punto porque pareciera que un ejemplo clarísimo de esta desconexión que hay entre estas instituciones y la realidad que viven miles de personas, miles de mujeres en el país, se dio cuando viene esta queja por parte de la Comisión de nos quemaron los expedientes, nos quemaron papeles, sin referirse al tema de la inacción de las autoridades y precisamente esta molestia que ya bulle entre miles de personas en el país. Me parece que es un ejemplo claro de esa desconexión. ¿Cómo lo recibiste tú? Bueno, la verdad es que me parece que es muy importante todo lo que está pasando porque es justamente el hartazgo que ya hay en muchos estados del país frente a la omisión y la inacción de los gobiernos. Y bueno, el tema de los expedientes, ya lo dijo claramente Yesenia Zamudio, en algún momento se entregaron estos expedientes, inclusive fue un notario público y personal de la comisión, entonces no hubo tal. Pero justamente lo que pasó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, una de las mujeres que tomaron la comisión dijo que prácticamente tenía desde 2016 que no se había revisado el expediente que tenían. Entonces, bueno, también me parece una sinrazón hablar del tema de los expedientes cuando el mismo personal ni siquiera lo ha revisado o los deja archivados. Inclusive podemos ver una de las imágenes que circuló por redes sociales de una trabajadora de la comisión tratando muy mal a las mujeres que estaban entrando a hacer la toma. Entonces, me parece justamente que ya es el hartazgo de muchas cosas, de cómo ha actuado la policía en muchísimos municipios, estados, inclusive lo que pasó, si ustedes recuerdan, también en Guanajuato y hace un año en la Ciudad de México, es sobre los abusos sexuales de los policías hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Incluso, bueno, pues se supone que tienen que estar cuidando la ciudadanía y lo que pasa es agresión sexual contra las mujeres. Wendy, hablabas hace un momento de el futuro del movimiento en términos de exigir justicia, seguir exigiendo justicia y en ese sentido ocupar otros espacios, otras instituciones. Y justo me gustaría preguntar, ¿por qué de pronto el blanco es una institución que no tiene dientes en cuanto a lo que es el eje o la fuente principal del tema de la impunidad relacionada a la violencia con la mujer, que es
el sistema mismo de justicia, las fiscalías, las policías. Justamente por eso yo preguntaba hacia dónde podría dirigirse este movimiento, porque no sería necesario empezar a hablar de eso en cada localidad. Bueno, me parece importante reconocer que el movimiento o los movimientos feministas, porque son varios, son diversos, se han presentado desde hace años. El año pasado incluso tuvimos una movilización muy importante en el 2019 y se ha presenciado efectivamente en diferentes instituciones, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a identificar que no es nada en contra con una instancia en específico o con el presidente, como a veces el mismo presidente se ha apropiado. El enojo, el hartazgo, como dice Adriana, la molestia, la frustración, la exigencia es para el Estado mexicano. Esto realmente es el resultado de muchos años de simulación institucional, donde hay una inacción del Estado mexicano y donde se ha acrecentado en este gobierno por el desprecio que se ha tenido contra las mujeres, contra la exigencia de los movimientos feministas y la falta de congruencia. Y bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no perdamos de vista que es una institución autónoma, pero tendría que ser la garante de proteger a las víctimas. Es decir, esperaríamos una Comisión de Derechos Humanos que esté acompañando a las víctimas en la exigencia de acceso a la justicia y no que esté, pues, del lado del gobierno, donde ha tenido una omisión y revictimizaciones constantes. Me parece que no solamente es, insisto, focalizarlo a una instancia, sino es la diversidad de expresiones y donde las víctimas no han recibido ninguna escucha. Hasta ahora, por ejemplo, no se ha tenido una interlocución, se tardaron 7 días para recibir a las víctimas y pues hemos sido pues testigas de estas revictimizaciones y estas omisiones. Entonces hay que hacer un análisis muchísimo más profundo e identificar de dónde viene este resultado que va a seguir existiendo, insisto, mientras que no haya justicia y todas las instituciones, ministerios públicos, fiscalías, institutos, no hagan su trabajo conforme a lo que les corresponde, que es salvaguardar la vida de más de la mitad de la población mexicana, que son las mujeres. Adriana, nos queda 1 minuto y medio. Te haré una pregunta final. ¿Qué papel ves tú que ha jugado o qué papel no ha jugado precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta crisis? Bueno, pues justamente es toda la omisión que ha hecho al revisar los expedientes, como ya mencionaba. O sea, las mujeres acuden a la comisión precisamente porque ya agotaron muchas de las otras instancias. Las fiscalías y no les hacen caso, entonces justamente acuden para ver qué es lo que está pasando y que emitan las recomendaciones que son necesarias. Pero también me parece importante decirles que el Estado mexicano no solamente es responsable, todos somos responsables de la violencia. Y quisiera preguntarte a los presidentes, presidentas municipales, a las gobernadores, ¿qué están haciendo también para la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres? O sea, no todo lo podemos estar esperando de la federación. Hay un programa de apoyo a las instancias de las mujeres que viene de gobierno federal, pero también es necesario que ya municipios y gobiernos estatales pongan el dinero, los recursos administrativos y presupuestales suficientes para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, igual que las fiscalías. Con eso nos quedamos. Wendy, Adriana, gracias por estar con nosotros en M22H. Que tengan buena noche. Gracias. Muy buenas noches.